Bueno, entonces vamos a explicar un poquito la forma de trabajar de la función Fibonacci. Aquí tenemos los casos base y la función. Entonces, si nosotros quisiéramos sacar, por ejemplo, la función Fibonacci, el número Fibonacci del valor 6, por ejemplo, el número 6, nosotros tendríamos que la función de 6 va a ser igual a la función de 5 más la función de 4. Ahora, este de aquí, pues no podemos resolverlo todavía porque no tenemos ni la función de 5 ni la función de 4. Entonces lo que va a hacer es para poder obtener la función de 5, pues vamos a tener que ir a una nueva iteración donde la función de 5 sea igual a la de 4 y 3. Pero todavía no puedo obtener la de 4 ni la de 3, entonces tengo que ir a otra iteración para poder obtener el Fibonacci de 4, que en este caso sería el Fibonacci de 3 más el Fibonacci de 2. Pero como todavía no lo tengo, entonces tengo que ir a hacer otra iteración para poder hacer el Fibonacci de 3. Entonces el Fibonacci de 3 va a ser igual al Fibonacci de 2 más el Fibonacci de 1. Pero aquí ya sé que el Fibonacci de 1, pues en realidad va a ser 1. Entonces aquí es 1. Pero me falta el del Fibonacci de 2. Entonces voy a hacer ahora el Fibonacci de 2. Donde el Fibonacci de 2 corresponde al Fibonacci de 2, perdón, de 1 más el Fibonacci de 0. El Fibonacci de 0 es 0, entonces esto vale 0. Y el Fibonacci de 1 ya habíamos visto que vale 1. Entonces ya el Fibonacci de 2 va a valer 1. Esto significa que si vamos hacia arriba para poder obtener el valor, el Fibonacci de 2 en realidad corresponde al valor 1 que ya tenemos aquí. Como ya tengo el Fibonacci de 3 y el Fibonacci de 2, entonces ahora ya puedo sustituir aquí arriba. El Fibonacci de 2 ya dijimos que es 1 y el Fibonacci de 3 es 2, que es el valor que está aquí. Ahora voy hacia arriba, el Fibonacci de 3 ya definimos que es 2 y el Fibonacci de 4 ya definimos que es 3. Entonces ya podemos definir aquí que el Fibonacci de 5 es 5, más el Fibonacci de 4. Ahorita todo lo que hice de operaciones solamente corresponden al primer valor, que es el f de 5. Ahora tengo que hacer lo mismo para el f de 4, que sería para la siguiente iteración que está acá. Entonces ahora el f de 4 no lo tengo, entonces tendría que ir a sacar el f de 4, que va a ser el f de 3 más el f de 2. Y luego hacer lo mismo con los dos elementos, pero bueno, ahorita como ya lo tengo aquí, el f de 4 es 2 más 1, pues en realidad es 3. Entonces lo que voy a hacer aquí es colocar aquí el valor de 3, pero son llamadas que se tienen que hacer. Y el Fibonacci de 6 va a ser 8. 5 más 3 son 8. Entonces ahora si nosotros aquí ponemos en la página, coloco aquí Fibonacci Online, para revisar que esté bien. Entonces ahora voy a revisar aquí que el Fibonacci de 6 vale 8, que es el valor que nosotros estamos encontrando aquí. Una vez que ya entendimos cómo funciona la parte del Fibonacci, vamos a hacer su código en Java. Entonces vamos a irnos a NetBeans. Voy a agarrar, por ejemplo, el de bórrame uno que está aquí. Y aquí voy a crear una clase que se va a llamar Fibonacci. Entonces, la clase Fibonacci pues va a tener un método que va a regresar el número entero o un doble, porque puede ser un grandote, que va a dejar calcular Fibonacci a partir de un número que nosotros le demos. ¿Vale? Entonces va a entrar el número y el número que está aquí, pues lo que va a hacer es que nosotros tenemos tres casos. El primer caso base es cuando n sea 0, el segundo caso base es cuando n sea 1 y el tercer caso es cuando no sea ninguno de estos dos casos base y aplicamos la fórmula tal cual está aquí. ¿Sale? Entonces los dos primeros se fijan cuando vale 0 regresamos 0, cuando vale 1 regresamos 1. Entonces lo que vamos a definir aquí es lo siguiente. Si
X, que es el número que estamos representando, incluso le voy a cambiar a n para que vean que se vea un poquito más igual, más parecido al que nos estamos viendo allá. Si n es menor o igual a 1, entonces retornamos, en este caso, n. ¿Por qué? Porque si n vale 0, pues retornamos un 0. Si n vale 1, retornamos un 1. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Son los dos casos base. Cuando n vale 0, regresamos 0. Cuando vale 1, regresamos 1. Entonces aquí la condición quedaría si n es menor o igual a 1, pues retornamos n, porque cuando n valga 0, retornamos 0, y cuando n valga 1, retornamos 1. Pero cuando no sea ni 0 ni 1, entonces tenemos que aplicar la serie de los Fibonacci, es decir, que el Fibonacci de n-1 más el Fibonacci de n-2, ¿verdad? Entonces, pues lo que vamos a decir aquí es, entonces vamos a retornar el cálculo de Fibonacci de n-1 más el cálculo del Fibonacci de n-2. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. Sí. Entonces ahora vamos a hacer nuestro test. Vamos a crear aquí nuestro main. Y vamos a generar un objeto de la clase de Fibonacci. F igual a new Fibonacci. Y luego vamos a decirle double R es igual a F punto calcula el Fibonacci de 6, dijimos. Y luego mostramos en pantalla pues el valor del Fibonacci, que sería el valor de R. Vamos a ejecutar esto a ver si no nos equivocamos. Le di ahí run file, entonces está aquí compilando y nos dice que el resultado es 8. Ahora el Fibonacci, por ejemplo, de 10, voy a colocar aquí un 10, voy a ejecutarlo. El Fibonacci de 10 en este caso es 55. Vamos a ver si es cierto. Entonces aquí, acá dice no es. Ese navegador no es. De acá. Entonces si nos vamos al generador y le decimos que el número que nosotros colocamos es el 10, le damos calcular y vemos que aquí el número generado es el número 55, que es exactamente el mismo número que nosotros estamos obteniendo a la hora de calcular la serie Fibonacci. Profe, Dígame, ¿lo puedes regresar a la función? ahí están los dos. Ah, gracias. ¿Ese sería todo el código, profe? Ese sería todo el código. Ahora, ese sería el código porque estamos hablando de que es una función recursiva. Hacerla iterativa, el código es mucho más grande.
¿Les funciona a todos? Sí. Sí. Es lo que ando viendo, profe. ¿No le funciona? Todavía no lo termino de pasar, no me llamaron acá afuera. Sí, profe, sí funciona. Pues pruébenlo con otros números y vean que es el mismo valor que les está retornando en la página que les dejé ahí del link. Ya los probé con otros números y sí, jala bien. Ok, vean cómo en realidad una vez que nosotros obtenemos aquí los casos base y los identificamos, el código generado es extremadamente corto, pues, o sea, realmente no tiene mucho problema, porque en general cuando nosotros tenemos esta mecánica, programarla es prácticamente así como está. No tenemos que hacerle muchos cambios, no tenemos que estar trabajando con cosas raras. Prácticamente así como está. Si n es menor o igual a 1, pues retornamos n. Y si no, pues calculamos los Fibonacci de cada número. Pero ahora el número anterior, es decir, n-1 y el número todavía anterior al anterior, que sería n-2. Esta fórmula tal cual está aquí es la misma fórmula que nosotros estábamos utilizando acá. No cambia. Eso es lo interesante y lo bonito de las funciones recursivas. ¿Cuál es el inconveniente? Ya habíamos dicho pues que hace muchas llamadas al stack. Ahorita, por ejemplo, para nada más para calcular el del 5, pues tuvimos que ir el del 6, tuvimos que hacer primero el del 5, el del 4, el del 3, el del 2. Y como acá había el 4, pues también es el del 4, el del 3 y el del 2. O sea, realmente hay muchas llamadas que se tienen que ir haciendo por cada uno de estos elementos. Sin embargo, no es complicado escribir el código. Y como al final la computadora va a hacer todas las llamadas, pues a nosotros no nos preocupa tanto cómo haga las llamadas. Al final de cuentas las va a hacer y nos va a generar el resultado. Ahora, en este ejercicio, ¿hay alguna duda? No. ¿Seguros? Seguro. Ok, entonces hay que hacer este. Ahora, este que está aquí, lo voy a poner acá. Debemos identificar el caso base y el caso que no es base, es decir, el caso recursivo. A ver si alcanza a ver ahí. Se quedó pensando. Que aparezca acá. Aquí está. Ahí está. Ahora sí, este de aquí vamos a identificar cuál sería su caso base y cuál serían los casos que no son base para obtener estas dos partes, los casos base y el caso recursivo. La función en realidad aquí nosotros vamos a definir cómo es. Entonces, ¿cuál sería el caso base ahí? El 4. Cuando el 4, porque va a retornar solamente el 4, pero se va a dar cuando ¿qué? Cuando 3 sea, no sabe. A ver, entonces, a partir de estos elementos que están aquí, yo puedo definir que la función f de n va a ser igual a ¿qué? N. A n por n, ¿verdad? Por N. ¿Sí o no? Pero debemos expresarlo en funciones de la misma función. Entonces aquí nosotros podríamos decir, entonces en realidad es para un f de n, pues vamos a tener aquí a multiplicar f de n por f de n, ¿sí? Pero ¿cuántas veces lo vamos a hacer? Entonces, en realidad nosotros tenemos una ecuación, voy a poner aquí, una ecuación del tipo, por ejemplo, x elevado a la y, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuántas veces voy a multiplicar x? Las veces que diga
Y. Y. Entonces el caso base será, aquí lo voy a decir, el caso base será cuando y sea igual a 1. ¿Sí o no? Sí. Porque todo valor elevado a la potencia 1 va a ser el mismo número. Ok, sí, porque aquí no va a sacar el 4, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si en el caso de aquí, cuando ya tengamos que tenemos aquí la primera, va a ser multiplicar 4, pero todavía y todavía no vale 1, pues va a valer todavía 3 aquí, le quitamos 1, va a valer 2, todavía no, le quitamos 1, va a valer 1. Aquí ya cuando el exponente sea 1, entonces ya podemos retornar el 4 que va a multiplicar por el siguiente valor, por el siguiente valor. Ok, sí, entendido. ¿Vale? Entonces el caso base será cuando y valga 1, cuando el exponente de acá ya valga 1, ese va a ser nuestro caso base. Entonces nosotros vamos a tener que ir jugando con dos valores. El valor que nosotros vamos a multiplicar, que va a ser el 4, pero el que vamos a ir decrementando va a ser el exponente. Bien. Para poder ir definiendo, a ver, aquí, ¿cuántas veces me quedan? Me quedan 3, bueno, 2. Entonces voy aquí, ¿cuántas veces me queda? 1. Entonces llego acá y aquí lo multiplico. Cuando ya valga 1, entonces ya multiplico por 4 y luego por 4. Hasta ahí se entiende lo que estamos haciendo y una vez que ya identificamos el caso base, pues ya solamente hay que pintar prácticamente esto que nosotros tenemos aquí. Sí. Bien. Ok, a ver entonces, vamos a definir algo. Si se fijan, el del Fibonacci, que se veía bien complicadísimo, que está acá, lo resolvimos en cuestión de unos minutitos. Este de aquí también. La pregunta es, ¿podrán hacerlo ustedes? Yo creo que sí. Sí podemos. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿lo hacen ustedes o quieren que les ayude? Déjenos un ratito darnos un tirote y ahorita pues nos ayuda, ¿no? ¿Cuánto es un tiempo? ¿Les doy qué? ¿10 minutos? Sí, Un día. no está tan difícil. 10 minutos, no se ve tan complicado. Con la mitad de la clase, profe. Es que ya somos 40, son las 11:40 y a las 12 se termina la clase. Todo el día, profe. Pues se los puedo dejar para el miércoles. Y si no pueden hacerlo, pues ya el miércoles explico cómo se hace. Sí, estaría bien. Yo digo que sí, así está bien. No, de una vez, ¿no? Como dijo. Para quitarnos el pendiente. Cállate, Miguel. Cállate, Miguel. Oh. Ya, pues me callo. ¿Qué lo hago ahorita? No manches, en el grupo hace Ey. bullying, tú también. Chuy, ¿no? no los silencios a Miguel, por favor. Bueno, les dejo la tarea para el miércoles. ¿Les parece bien entonces? Sí. Está bien. Para que ¿Verdad que nos parece bien? para que le piensen y vean qué onda. Realmente no está complicado, está simple, pero tienen que identificar cuál es el caso base y cómo interpretar ese caso base ya directamente en código. Ok, y mientras aprovecho para explicarles cómo vamos a trabajar el miércoles con el proyecto. ¿Les parece bien? Sí. Ok, Sí, profe. ok. Déjenme, pues aquí voy a dejar de grabar porque esto pues